Bienvenidos a todos a la sesión de hoy en la plataforma de diagnóstico y tratamiento guiado por la imagen. Hoy como ponente tenemos a José el Cura, que nos va a hablar del tratamiento percutáneo de la tendinitis calcificante. Ya hemos visto durante la introducción que es un tema que tiene diferentes visiones y que es muy interesante. Y por eso os animo a que escribáis vuestros comentarios, preguntas en el chat, y al final de la sesión pues se los transmitiré a José el Cura, que contestará, con la ayuda también de que tenemos como expertos a Pepe Martel y a Willy Fernández Jara. O sea que, sin más preámbulos, doy paso de palabra a José. Adelante, todo tuyo. Muy bien, pues muchas gracias. Siempre es un placer compartir con vosotros las sesiones. Voy a ver si me funciona. Es que antes no me funcionaba, no sé por qué. Ahora ya está. Bueno, voy a hablar de un tema que me es particularmente querido, porque fue probablemente la primera técnica la que empezamos a desarrollar técnicas de procedimientos intervencionistas en el sistema musculoesquelético, y es precisamente hablar un poco de la tendinitis calcificante del hombro. Voy a hablar del estado actual, es decir, de un poquitín de la experiencia de lo que son 25 años de tratamiento de esta entidad, que nosotros, con una técnica que realmente, como explicaré posteriormente, desarrollamos nosotros hace tiempo y prácticamente hemos establecido el protocolo estándar para tratamiento de este tipo de calcificaciones. Un tratamiento que básicamente es un tratamiento percutáneo y que consiste en el lavado precisamente de estas calcificaciones mediante una técnica percutánea. Hablaré, por tanto, en los próximos minutos de los procedimientos, de los distintos procedimientos que se pueden realizar con control ecográfico, todos ellos en la tendinitis calcificante del hombro, de las indicaciones, de la técnica de los procedimientos, de los fármacos, algunos que vamos a utilizar, un par de ellos básicamente, y luego hablaré un poquitín de qué es lo que nos podemos encontrar como complicaciones y cómo prevenirlos. Y luego al final discutiré también un poco la utilidad y la eficacia que podemos esperar de esta técnica. La tendinitis calcificante del hombro es un proceso, es una enfermedad, una entidad frecuente. Una persona que se dedique a informar placas de hombro, por ejemplo, de músculo esquelético, va a encontrarse cada día probablemente, quizá cada día o desde luego cada semana con varias y cada día con alguna, porque es un procedimiento que, sobre todo en pacientes que oscilan entre la cuarta, la quinta década de la vida, probablemente nos vamos a encontrar con una tasa muy frecuente. Y es una calcificación autolimitada, es decir, que la evolución normal es a la desaparición de la calcificación espontáneamente en el manguito de los rotadores. Está compuesto por hidroxiapatita cálcica. Y si nosotros hacemos un muestreo de los adultos, de pacientes adultos, sin síntomas, probablemente hasta el 20%, la quinta parte de los alumnos van a tener, de los pacientes de los adultos, van a tener calcificaciones. Y de ellos, prácticamente la mitad de ellos va a dar síntomas. Y estos síntomas normalmente van a ser crisis agudas de dolor intenso, altamente incapacitantes, además de un dolor de base generalizado. Como decía antes, suele presentar entre la tercera y la sexta décadas de la vida, aunque con más frecuencia entre la cuarta y la quinta. Es mucho más frecuente en mujeres, característicamente. Yo creo que aproximadamente la proporción es 2:1, incluso 3:1. Y luego hay algunas profesiones en las cuales se da con más frecuencia, que son aquellas en las cuales se hacen movimientos de rotación en el hombro y se producen microtraumatismos. Son, sobre todo, lo hemos observado, una tasa bastante alta en trabajadores de limpieza y en hostelería. Se ha asociado también a la existencia de una dieta pobre en citatos, que hace que, digamos que los citatos son protectores y evitan que se formen este tipo de calcificaciones, y no es nada raro que sea bilateral. Una cosa curiosa, es que no se ha dicho tradicionalmente que no solía asociarse a la rotura del tendón, pero probablemente esto se deba a que la edad de aparición sea una edad en la cual los tendones normalmente suelen estar respetados. La evolución de la tendinitis calcificante del hombro es conocida desde hace tiempo, es una figura del Resnick, o sea que un libro clásico, y básicamente las calcificaciones empiezan con una especie de calcificación pequeñita dentro del tendón, probablemente debido a la existencia de una micro rotura en el interior que cicatriza con calcificación, que va creciendo progresivamente hasta alcanzar el borde del tendón, hasta alcanzar la superficie interna de la bursa, y luego posteriormente se produce una disección de la zona de la bursa hasta agrandarse posteriormente, y en un momento determinado esta calcificación se rompe, la bursa se rompe y sale al exterior de la bursa. Aquí se produce normalmente en todos estos últimos procesos, y este son muy dolorosos, sobre todo este último, es un dolor muy intenso, prácticamente incapacitante, y luego este calcio desaparece por reabsorción. O sea que es un proceso, digamos que autolimitado, y en general se resuelve espontáneamente.
¿Cómo se ha venido tratando la tendinitis calcificante? ¿Cómo se trata actualmente incluso? Bueno, básicamente el tratamiento tradicional era, pues eso, pues si a uno le duele el hombro, pues normalmente pues, le trata con analgésicos, con reposo, rehabilitación. El tratamiento más habitual, que, bueno, sobre todo en las crisis dolorosas, era la inyección directa de corticoides. Y también se utilizan otras técnicas, como por ejemplo las ondas de choque, guiadas normalmente son ondas de ecografía que rompen la calcificación. Se han propuesto algunas raras, como iontoforesis con ácido acético, también se utiliza de vez en cuando, que es muy poco eficaz. Y al final, muchos de los procedimientos, cuando el paciente no iba bien, al final se iba a la cirugía. La cirugía parece una cosa fina, pero no es demasiado fina. Mira, esto es un vídeo de un procedimiento de cirugía, esto es el tendón, y vemos cómo lo que hacen en la cirugía básicamente es hacer un agujero en el tendón, hacer un estropicio notable, haciendo hasta que salga, vamos a ver vemos cómo sale el calcio del interior esto es bastante poco fino, y aquí vemos cómo sale el calcio del interior. Básicamente lo que hacen es sacarlo, aspirarlo y demás. Claro, lógicamente aquí lo que estamos haciendo es un agujero en el tendón, un agujero notable. La alternativa, que otro caso similar, vemos cómo entran con el palpador y lo rompen completamente el tendón. La alternativa, que es mucho más fina y mucho menos dañina para el tendón, es la aspiración percutánea, que es de lo que voy a hablar a continuación. Una cosa sí muy importante, y es que la resolución de los síntomas de forma duradera siempre requiere la desaparición de las calcificaciones. Cuando tenemos calcificaciones en el interior, sobre todo cuando son grandes, normalmente vamos a tener, si no conseguimos hacerla desaparecer, no es infrecuente que los dolores persistan. Cuando hablamos del tratamiento percutáneo, tenemos que tener en cuenta que todo tratamiento de la tendinitis calcificante del hombro tiene que reunir una serie de condiciones. Primero, tiene que ser eficaz. Segundo, son pacientes jóvenes, son pacientes que están en vida laboral, prácticamente todos. Por lo tanto, debe permitir una rápida incorporación a la actividad laboral, debe ser resolutivo en ese sentido. También lo ideal es que sea poco cruenta y que no deje secuelas ni tenga efectos secundarios. Estas son las condiciones del tratamiento ideal. En principio, todas estas condiciones las cumple el tratamiento percutáneo, porque es poco cruento, es muy rápido y permite que el paciente no coja ni un solo día de baja si es necesario. En principio estaría indicado en los pacientes sintomáticos en general. Luego hablaré un poquitín sobre esto. La historia del tratamiento percutáneo de las tendinitis calcificantes, bueno, cuando nosotros empezamos a realizarla, había algunos artículos publicados con guía ecográfica en la cual se realizaban procedimientos de punción directa, incluso con doble aguja, un artículo publicado por Farin en el 95, era una técnica bastante poco eficaz, pero básicamente nos sirvió de guía para iniciar el procedimiento. En el 2001 nosotros ya habíamos empezado aquí a realizar procedimientos. El grupo de Cardinal de Montreal publicó un artículo con algunos casos aislados en los cuales funcionaba directamente con una técnica ligeramente similar a la que realizamos nosotros, aunque realmente ellos lo que hacían básicamente era pinchar la calcificación, no hacían el procedimiento estándar con eliminación completa de la calcificación. Nosotros publicamos en el 2007 nuestros 100 primeros casos en los cuales básicamente establecimos lo que era el esquema de tratamiento, que prácticamente yo creo que ha sido seguido prácticamente internacionalmente en todas partes, y que básicamente es el que se sigue actualmente. Ya en el 2007, nosotros llevamos unos cuantos años realizando este procedimiento, prácticamente fijamos la técnica, que no ha experimentado grandes modificaciones. Y es una técnica relativamente sencilla y muy barata, en el sentido de que no se requieren grandes instalaciones ni medios para realizarlo. Básicamente lo único que necesitamos es un transductor lineal de alta resolución, porque realmente necesitamos ver bien el tendón. Un paciente, una camilla reclinable, en una silla se puede realizar, una aguja 20G, la aguja 20, el diámetro es importante porque no tiene que ser lo más fina posible para no producir lesión en el tendón o dañarlo lo menos posible, pero lo más gruesa posible para que no se produzca el estancamiento del calcio en el interior de la aguja. Y luego una jeringa, que normalmente tiene que ser, luego hablaré por qué, con Oluer, y básicamente lo que hacemos en el procedimiento es con la lidocaína, que utilizamos para la anestesia inicial, y luego suero fisiológico para realizar los lavados. Algunas cosas importantes dentro de la técnica. La jeringa tiene que estar situada siempre por debajo del nivel de la calcificación. Tiene que estar situada por debajo del nivel de la calcificación, y luego explicaré por qué. Porque básicamente nuestro objetivo es que el calcio caiga del interior del hombro hasta la jeringa, y lógicamente en ese sentido el calcio va a pesar y se va a situar en la zona más profunda. Realizamos el procedimiento anestesiando suavemente con la anestesia que
que tenemos inicialmente en el trayecto y justo también un poquitín en la bursa subaqueal subdeltoidea, y reservamos siempre un poco de anestesia para lavar la calcificación, porque la calcificación la vamos a lavar inicialmente con la propia anestesia que utilizamos. Aquí este es el procedimiento, pues que el paciente está hablando con normalidad, fijaros que el procedimiento no es nada doloroso y dentro de poco estamos alcanzando el objetivo con la aguja, y ahora vais a ver cómo cambio de la posición de los dedos, de manera que voy a inyectar, de momento únicamente estoy acercándome a la calcificación, ya habré llegado a ella, y ahora voy a cambiar la posición para realizar la primera inyección. La primera inyección normalmente suele ser dura, fijaros ahora cómo sale aquí, vais a ver salir aquí, un segundito, aquí lo vemos, ahí está, el calcio, vemos unas nubes de calcio que van saliendo. Inyectamos y relajamos la presión de manera que el calcio, el líquido, entra en el interior de la calcificación y sale arrastrado. Si lo vemos de forma ecográfica, dentro de la ecografía nosotros hemos llegado al interior de la calcificación, inyectamos el líquido y al salir el líquido vamos arrastrando, se va arrastrando el calcio al exterior. Una vez que, tenemos la jeringa llena de calcio, lo que hacemos es cambiamos, dejamos la aguja en su sitio, cambiamos y colocamos otra jeringa con líquido, en este caso suero fisiológico en el interior, y realizamos y seguimos el procedimiento. Pues continuamos el procedimiento una y otra vez, así una y otra vez, y vemos que ahora veis que estoy aspirando. ¿Por qué estoy aspirando? Porque ya prácticamente al haber disminuido el calcio que hay en el interior, el volumen del calcio dentro, del volumen de la calcificación es menor, y ya realmente cuando entro el líquido dentro ya no sale a presión y tengo que aspirar. Esto es ridículo. Y ese es el resultado final. Vemos que la calcificación, el volumen de calcificación que sale a veces son de varios centímetros cúbicos. Cuando ya empezamos a ver que no sale calcio, cada vez que realizamos el lavado el líquido sale claro, lo que hacemos es acabar el procedimiento. ¿Cómo acabamos? Pues retiramos la aguja hasta el borde del hombro, nos metemos dentro de la bursa subacromial subdeltoidea y aquí inyectamos corticoides. Normalmente nosotros utilizamos 40 miligramos de triamcinolona que metemos, aquí vamos a ver cómo lo inyectamos en el interior de la bursa, que nos va a permitir hacer que, sobre todo en las primeras semanas, evitar los procesos de capsulitis adhesiva. Y bueno, la técnica, aquí tenemos otro caso de otra calcificación, esto es bien visto en ecografía. Como veis, utilizo el acceso a la calcificación siguiendo los planos de las fibras del tendón, en este caso del supraespinoso. Vemos que sigo directamente la dirección de la aguja, entro desde el borde, desde la zona distal a la zona proximal, y lo que hacemos es lavar, inyectamos líquido y el líquido va saliendo progresivamente. Y esto es el final, como vemos siempre es lo mismo. Una vez que hemos acabado de la calcificación, nos desplazamos hacia atrás, hemos puesto el corticoide, nos desplazamos hasta la bursa y dentro de la bursa inyectamos el corticoide. El seguimiento que realizamos nosotros normalmente es de un mes, hacemos un seguimiento durante un mes y hacemos básicamente radiografía y ecografía. Si vemos restos significativos que se ven, sobre todo nos fijamos mucho en la calcificación en la radiografía. Si hay restos cálcicos en la radiografía, normalmente hacemos un nuevo lavado y normalmente hacemos un seguimiento hasta un mes después de la última punción en la cual el paciente no tiene dolor y no tiene restos. Voy a hablar un poquitín de la técnica y de los distintos trucos que tenemos que seguir, y básicamente lo que voy a hacer es seguir un poco las cosas de las que hablábamos en los puntos técnicos de los que hablábamos en nuestro primer artículo hace ya casi 20 años. Algunos puntos técnicos importantes. La aguja, pone ahí, la jeringa tiene que tener un cono lugar de rosca. ¿Por qué de rosca? Bueno, luego hablaremos un poquitín por qué. El calibre, bueno, voy a pasar punto por punto a todos estos puntos. Primero, tenemos que hacer el procedimiento con la guía ecográfica. El paciente tiene que estar sentado y tiene que estar sentado sencillamente porque, como decía antes, luego veremos por qué, tiene que estar el paciente, la jeringa tiene que estar siempre situada caudal a la zona más declive que la zona donde vamos a obtener donde vamos a sacar la calcificación, porque necesitamos que el calcio caiga por depósito, por gravedad, a la zona más profunda. El paciente podemos hacerlo casi en cualquier situación. Esta es una foto que me ha pasado un amigo de Burdeos, en la cual me enseñaba cómo hacía el procedimiento en una silla absolutamente normal. Como veis, no se necesitan recursos como esta técnica que estamos utilizando nosotros aquí con drappers y demás. No es imprescindible, se puede casi en cualquier sitio. Utilizamos siempre técnica de manos libres, el transductor lo agarramos con una mano y la jeringa por la otra, y siguiendo el plano del transductor con la aguja lo más paralela posible a la superficie de la sonda para que la aguja sea mejor visible. Como decía antes, muy importante, la jeringa tiene que ser
tiene que tener un cono Luer de rosca. ¿Por qué de rosca? Porque vamos a hacer mucha presión, vamos a inyectar con mucha fuerza y si no tenemos un cono de rosca, evidentemente lo que va a ocurrir cuando hagamos fuerza es que se nos va a salir la jeringa del cono de la aguja. Y luego es importante también que la aguja tenga un grosor de 20 G mínimo, porque si es más fina, normalmente el calcio que sacamos del interior muchas veces va a obstruir la aguja. Luego veremos cómo resolvemos este problema. Lo de situar la jeringa por debajo de la aguja es evidente, es muy claro el motivo. Aquí tenemos, esto es una foto también que me mandó un gráfico que me mandó mi amigo Lionel Pesquer de Pesquer de Burdeos, y está claro, si nosotros inyectamos con la jeringa por arriba, cuando sacamos el calcio, al volver a inyectar, el calcio vuelve a entrar otra vez dentro de la calcificación. Por eso es importante que la calcificación, que la jeringa esté por debajo del nivel de la aguja. Luego, importante también para ser lo menos dañinos posibles, que esté orientada la punción en el sentido de las fibras, de distal a proximal. Si nosotros entramos de esta manera, como vemos así, realmente prácticamente vamos a hacer un pequeño orificio y siguiendo el eje de la aguja. Y luego lavar hasta que el líquido salga claro y no haya sombra residual en la calcificación. Nosotros vamos a ver que aquí, por ejemplo, ya no tenemos sombra ya la calcificación, pero sí vamos a ver. Antes vemos que la calcificación tiene sombra aquí, cuando estamos tratando ya la calcificación, la sombra ha desaparecido. Y luego es importante que el líquido salga claro. Si vemos que el líquido sale clarito, ya podemos hacer el cambio, retirar y en principio acabar el procedimiento. Muy importante también obtener una radiografía antes del procedimiento. Y dado que la radiografía nos va a servir de referencia para realizar estos procedimientos. Yo hago siempre radiografía en dos proyecciones, pues una antero-posterior con 15 ángulos, con 15 grados de inclinación, y con una radiografía en rotación interna, con el hombro en rotación interna y otro en rotación externa. Esto nos va a permitir identificar la calcificación muy bien y va a verse, sobre todo en los casos de la calcificación en el subescapular o en el infraespinoso, distinguir perfectamente la calcificación del subescapular que aparece en medial, la del infraespinoso o del redondo anular que aparece periférica. Y en estos casos, siempre con estas dos radiografías, la calcificación siempre va a ser visible. ¿Qué podemos hablar de los resultados? Pues bueno, pues los resultados en general son muy buenos. Aquí tenemos una calcificación alargada, un mes después del tratamiento tenemos un pequeño residuo que la volvimos a tratar y a los 2 meses en el siguiente control ya prácticamente no tenía nada. Este es el control que hicimos, esto es un caso antiguo, antes seguíamos al paciente un año después para confirmar que estaba bien. Un año después, como vemos, la calcificación ha desaparecido por completo. Aquí tenemos un control con ecografía antes del procedimiento y esto es un mes después del procedimiento. Vemos que la sombra acústica y la calcificación han desaparecido. Volviendo al artículo que publicamos en su día, nosotros comprobamos, hemos cambiado un poquitín la técnica, luego hablaré un poquitín sobre esto, y básicamente vimos que la mayor parte de los pacientes estaban muy bien, habían experimentado más del 90%, habían experimentado una mejoría prácticamente completa. Sí que es verdad que teníamos en aquella época, yo creo que ha disminuido esto, un pequeño porcentaje de pacientes que no notaba mejoría, pero sí que es verdad que la mayor parte de los pacientes tenían incluso una movilidad perfecta en la exploración y no requerían tratamientos. Bueno, ¿qué complicaciones podemos esperar durante el procedimiento? Básicamente hay dos tipos de complicaciones. Las complicaciones del propio paciente. La más habitual, en nuestro caso, el dolor tras la punción. Hay que decir al paciente que no es nada infrecuente que en las primeras 24, 48, 72 horas vaya a tener dolor. Le decimos que lo trate con analgésicos, lo que tenga, pero que luego le desaparecerá. Durante el procedimiento, el paciente a veces se marea, sobre todo. Esto es más frecuente en algunos pacientes especialmente sensibles, que en concreto los hombres. Los hombres se marean en un porcentaje muchísimo más alto. Si son jóvenes, más todavía. Y como estén tatuados, es la leche. Aquello es la leche. O sea, yo cuando digo en estos procedimientos que alguien se ha portado como un hombre, normalmente no es un cumplido. Y esto es así. Por eso, cuando yo tengo a las enfermeras entrenadas para que cuando vean a los pacientes, bueno, esto ya les distinguen según entran, que son especialmente proclives o hacen algún comentario de estos, que inmediatamente entablen conversación con ella, les distraigan, siempre tenemos preparado un abanico para abanicarles, pero sobre todo es importante mantener una conversación fluida que les tenga entretenidos, porque normalmente esto está muy relacionado. También muy importante, para evitar los mareos,
Nosotros hemos encontrado que disminuye mucho los mareos cuando utilizamos muy poquita anestesia en la bursa subacromial. Antiguamente inyectábamos bastante anestesia en la bursa subacromial para que el procedimiento fuese lo más analgésico posible. La verdad es que no cambia mucho con la anestesia. Justo yo inyecto una gotita de anestesia por fuera de la bursa, pero en la bursa no meto nada, porque posiblemente una de las causas de los mareos sea la acción tóxica de la lidocaína, que es lo que utilizamos nosotros para el tratamiento, dentro de la bursa, que es donde se reabsorbe mucho, y la lidocaína sí que está relacionada en algunos casos con, bueno, se sabe que una de las cosas que puede producir son precisamente síncopes vagales e incluso convulsiones. Y luego hay que decirle al paciente, también es una cosa que podemos observar, que a los 2 meses, aproximadamente 2 o 3 meses, el paciente tenga una recidiva de dolor. Ocurre aproximadamente en el 40% de los pacientes, es un porcentaje alto. Por lo tanto, hay que advertir al paciente, cuando se realice el procedimiento, que a los 2 o 3 meses es posible que vaya a tener dolor y que el dolor va a desaparecer a veces en 2 meses, en 3 meses, puede durar, y se debe precisamente a los procesos reparativos de cicatrización del tendón, y que lógicamente hace que el tendón todavía durante un tiempo vaya a estar más engrosado y roce con el acromio normalmente, y eso va a ocasionar dolor. Pero ese dolor va a desaparecer. Si el paciente lo sabe, en principio lo tolera perfectamente. Y esto es importante, lo de advertir al paciente sobre el dolor a la punción y sobre esta recidiva. Y el paciente tolera mucho mejor este tipo de cosas. Durante el procedimiento, ¿qué complicaciones podemos tener? Dos, fundamentalmente: la salida de la aguja y la obstrucción. La salida de la aguja, la obstrucción de la aguja. La obstrucción de la aguja se resuelve con mucha facilidad. Nosotros al principio nos volvíamos locos y lo que hacíamos era introducir una segunda aguja. Hasta que se nos ocurrió que una de las posibilidades es utilizar una especie de sistema de desollinación. Es decir, siempre tenemos preparada una aguja espinal negra normalmente, porque es más finita. Retiramos el fiador de esta aguja espinal y lo que hacemos es introducirlo a través de la aguja de la aguja intramuscular. La verdad es que cuesta a veces enhebrarlo, y una vez que lo hemos introducido dentro, pinchamos repetidas veces el interior de la aguja hasta conseguir desobstruirla. Una vez que lo hemos desobstruido, hacemos el procedimiento sin ningún tipo de procedimiento. El segundo problema que tenemos es la salida de la aguja. Si se nos sale la aguja durante el procedimiento, hay que interrumpirlo, porque si pinchamos por otro sitio e inyectamos líquido, lo que vamos a conseguir es que el calcio salga por el agujero en el que teníamos la aguja introducida previamente. Por lo tanto, en estos casos, lo que suelo hacer normalmente yo es interrumpir el procedimiento, cerrar al paciente en un mes y repetir el procedimiento en un mes, cuando ya se ha producido normalmente el cierre del orificio por el que hemos entrado. También importante, no es infrecuente que aparezcan calcificaciones en otro sitio, en otro de los lugares, en otro de los tendones o en otra de las posiciones del manguito de los rogadores. Y tampoco es nada frecuente que sean bilaterales. Aquí tenemos un paciente que tenía 2 calcificaciones, como vemos, en el tendón del supraespinoso. Al mes le tratamos, hay un poco de calcio estéreo, la verdad es que los resultados no fue muy allá, pero bueno, y todavía tenía una pequeña calcificación residual que la volvimos a tratar. Bueno, quedó muy bien a los 2 meses. Un año después había aparecido otra nueva calcificación. Esto puede ocurrir. Y puede ocurrir que el paciente que venga con un hombro venga al poco tiempo con el otro hombro. Ayer traté, por ejemplo, 2 pacientes que había tratado previamente en una calcificación en el otro hombro y justo venían con otro. Uno de los temas en discusión es cuándo realizar el procedimiento y cuándo no realizarlo. Yo, cuando me dicen cuándo no, yo siempre digo cuándo no, porque realmente, en principio, el procedimiento ha de ser realizado. Yo lo realizo prácticamente siempre. Las calcificaciones, hombre, cuando el paciente viene con una calcificación, que ha tenido una calcificación y viene con la calcificación, digamos, ya resuelta, con restos cálcicos, y está sintomático, en principio yo no lo trato. Únicamente trato a los pacientes que tienen restos cálcicos, cuando tienen pequeños restos cálcicos, cuando son sintomáticos, porque todavía hay algo que hacer. Pero en principio la clínica es la que marca la indicación. En el paciente sintomático le trato siempre, incluso cuando la calcificación se ha abierto recientemente a bursa o tiene restos todavía. ¿Por qué? Porque he comprobado que cuando le tratas mejora mucho, y mejora mucho rápidamente. Por lo tanto, digamos que acortas el tiempo de evolución. Cuando el paciente está sintomático, si es una calcificación residual a una rotura espontánea de calcificación previa, no le trato. Pero si tiene una calcificación establecida, en principio les trato prácticamente siempre en las calcificaciones del tendón del supraespinoso, independientemente del tamaño. ¿Por qué? Porque una calcificación del supraespinoso, aunque sea sintomática, va a seguir creciendo y va a dar síntomas indefectiblemente. Mientras que en el subescapular redondo menor o el infraespinoso, las pequeñitas periféricas, dependientes, si son muy pequeñitas y son asintomáticas, en principio no las trato, porque muchas de ellas no van a dar clínica. Pero las del supraespinoso dan clínica siempre, 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 siempre. Y luego ya he dicho que lo de que sea cuando se ha salido una aguja, parar y esperar un mes.
Aquí tenemos un caso en el cual tenemos un paciente que venía pues, con una rotura de una calcificación previa, pero tenía una rotura previa, pero también tenía una calcificación en esto. Lógicamente, en estos casos uno se puede plantear, estaba sintomático, pero en este caso la calcificación era muy grande y la tratamos igual. Aquí está el tratamiento, vemos que la calcificación era muy grande, y evidentemente el paciente en estos casos suele mejorar. Una calcificación de este tipo, si la deja uno, que el paciente esté asintomático, en principio, además fíjate que son varias clasificaciones, en principio va a acabar dándole guerra al paciente sí o sí. Y luego recordar que no solamente hay el tendón en el hombro, no solamente es el supraespinoso, también nos encontramos con calcificaciones en otros tendones y cada uno de ellos va a tener peculiaridades. Por ejemplo, las calcificaciones del infraespinoso y del redondo menor son calcificaciones normalmente mucho más periféricas, más pequeñas y que son sobre todo muy duras. Cuando uno las pincha, normalmente van a ser muy difíciles de lavar porque se obtiene muy poco calcio, suele ser grumoso y en algunos casos en los cuales uno no consigue nada, una alternativa es pinchar repetidamente la calcificación para intentar romperla y que salga al exterior. Como son muy pequeñas, el riesgo de una bursitis química en la bursa subacromial es muy limitado. Entonces, en esos casos se puede hacer. Entonces, a veces yo incluso las calcificaciones más pequeñas, si son asintomáticas, no las trato, pero si son sintomáticas, sí que las trato en estos casos. Y básicamente la técnica es exactamente la misma. Como vemos, entramos con una aguja en el interior y realizamos los lavados siempre que podamos. Y ya digo que muchas veces la calcificación sale mal, sale grumosa y no se consigue una eliminación completa. No hay que volverse muy locos en estos casos. El subescapular, en principio, en estos casos es el único procedimiento que suelo realizar el procedimiento con el paciente tumbado y en rotación externa. ¿Por qué? Porque es la única manera que tengo de más o menos seguir en la línea de... Ahora normalmente no suelo utilizar con este acceso, normalmente suelo utilizar este acceso y lo que hago básicamente es intentar seguir, como en el supraespinoso, la misma línea de acceso de exterior, desde distal a proximal en la calcificación. Como el paciente está situado para hacer este procedimiento, hay que situarlo con la aguja horizontalmente, lo que hago es colocar al paciente tumbado con el brazo colgando de la camilla en rotación externa y normalmente en estos casos el procedimiento sale muy bien. Es el único procedimiento que hago tumbado. Aquí tenemos un ejemplo de cómo realizo el procedimiento en un paciente en un subescapular. Y hay otros tendones raros, calcificaciones endoteliales muy raras, he tratado igual 4 o 5 y también, pero pueden dar sintomatología. Es muy característico la morfología que se ve aquí en esta radiografía y se tratan exactamente igual que cualquier otro tipo de calcificaciones y con similar resultado. Este es el mismo paciente, como vemos, el resultado posterior. Un sitio donde son muy frecuentes las calcificaciones, no suelen ser sintomáticas, pero en algunos casos lo son, es el pectoral. La imagen del pectoral es muy característica, es una calcificación que se ve en el borde medial, a la altura de la zona proximal de la metáfisis del húmero, y justo en la inserción del pectoral, que se ve muy bien, sobre todo en la radiografía en rotación externa, se ve muy bien, y en la ecografía se ve muy bien justo en el sitio donde el tendón del bíceps se deja de ver, que vemos atravesarlo el pectoral mayor como se inserta y tiene la imagen típica de calcificación. Y el tratamiento es exactamente igual y la verdad es que, como vemos en este caso, va muy bien y es muy eficaz. A veces nos encontramos con que el paciente viene en un episodio de dolor intensísimo y cuando hacemos la radiografía nos encontramos con que ya no hay calcificación en el tendón, sino la calcificación está en la bursa. Es muy característico que adopte esta morfología en lágrima característica y en la ecografía suele aparecer como una imagen en lágrima, como digo, con una sombra líquido de la calcificación que está en la zona más declive, que sería esto de aquí, y el resto de la bursa. En estos casos hay que tratar la calcificación de la bursa porque es lo que da dolor y lo que va a resolver el problema del paciente. Y básicamente lo que hacemos es entrar desde distal a proximal. Suelo pinchar al paciente justo en la zona media del brazo y entro con una aguja gruesa, en este caso suelo entrar con un 18, 16, 14G, depende un poquitín de lo que haya. Entro en el borde inferior de la bursa pinchando esta zona de aquí y lo que hago es un lavado de todo el interior de la bursa hasta que consigo que este calcio que hay aquí salga al exterior. El paciente mejora mucho espontáneamente y la verdad es que la mejoría es importante. Bueno, cuando hablamos de otros tendones, también tenemos otros tendones más allá del hombro, y en los cuales podemos encontrarnos tendinitis calcificante. El sitio más frecuente, la trochanteritis calcificante, que son calcificaciones normalmente del tendón del glúteo medio, nos la vamos a encontrar con cierta frecuencia y a veces da lugar a síntomas
importantes, muy similares a los de las trochanteritis en realidad, y podemos tratarlo exactamente de la misma manera. Aquí tenemos la ecografía con la calcificación en el tendón del glúteo medio y vemos cómo entramos con una aguja, lo pinchamos. Aquí tenemos el problema de que colocar al paciente en situación de clive es complicado, a veces entramos como buenamente podemos, y este es el resultado de este paciente, como vemos que había desaparecido prácticamente, quedan pequeños restos cálcicos y el paciente estaba asintomático. O incluso en algunos otros sitios, como por ejemplo en la inserción de los isquiotibiales, como en este caso, vemos esta calcificación gruesa que tenemos aquí en la inserción de los isquiotibiales, aquí lo vemos, y nada, pues la tratamos exactamente igual, aquí la tenemos la calcificación, este es el tratamiento, entrando con una aguja. Como vemos en este caso, tenemos que utilizar muchas veces, a veces en estos casos, la sonda convex, entramos en el interior y aquí estamos haciendo el procedimiento, aquí vemos cómo realizamos el procedimiento de tratamiento. Y ese es el resultado final. Como vemos, la calcificación había desaparecido y el paciente se encontraba completamente asintomático. Las calcificaciones normalmente del epicóndilo, es raro que sean tendinitis calcificantes, muchas veces solamente son entesitis, que normalmente aparecen como calcificaciones alargadas y lineales, pero en algunos casos hay auténticas tendinitis calcificantes con depósitos de hidroxiapatita que se tratan exactamente igual, como en este caso, vemos que ha disminuido mucho, ha mejorado mucho el paciente, aunque quedan restos cálcicos, o en este caso en el pie de un paciente, vemos esta calcificación que tenemos aquí, que le da unos dolores terribles que tratamos y que de la misma manera y que resolvimos. O incluso una entidad conocida como el síndrome de Pellegrini-Stieda, que son calcificaciones que no son en los tendones, sino son en los ligamentos, en el ligamento colateral medial de la rodilla, que se trata exactamente de la misma manera. Aquí tenemos un tratamiento de nuestro paciente tiene una calcificación y vemos cómo realizamos este procedimiento sin ningún problema y bueno, con muy buenos resultados en este caso. Entonces, después de este repaso, recordar que en principio todas las tendinitis calcificantes pueden ser aspiradas con extraordinarios resultados con guía ecográfica, que las complicaciones, aunque menores, no son raras y conviene conocerlas y sobre todo advertir de ellas a los pacientes en algunos casos, que requieren en general un buen manejo de la técnica y que en principio, siguiendo las recomendaciones que nuestra sociedad ha dado hace tiempo, que en principio hoy en día no tendría ningún sentido realizar cirugía como tratamiento inicial a un paciente con una tendinitis calcificante del hombro y que habría que sustituirlo por técnicas poco invasivas y que la mejor, la menos dolorosa, la más eficaz y la más probada es la tendinitis, el tratamiento percutáneo de la tendinitis calcificante. Y eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti, José, por esta excelente presentación. Tenemos varias preguntas de la audiencia en el chat. Animo también ya a Pepe y si quieren encender la cámara y conectarse para ayudarnos a responder las preguntas. ¿Se oye ahora? Yo sí te Es digo. que se está... me oye. Perfecto, perfecto. Pues vamos allá con las preguntas. Hay varias preguntas de Salva también. Y la primera que esto es sobre la estandarización de la técnica. Si crees que en tu experiencia hay una cierta estandarización y si puede ayudar a algunos cursos formativos para estandarizar, o si quizá no es necesario, cada uno tiene que hacerlo como mejor sepa, ¿no? ¿Qué opináis? Bueno, cursos de esto vengo dando desde hace 25 años aproximadamente y en principio creo que es una técnica que cada vez se ha extendido más y que básicamente todo el mundo va aprendiendo. Lógicamente, las técnicas se aprenden en vivo, básicamente, no es posible esto. Y en cuanto a la estandarización, justo ahora acaba de publicar la SERME un libro con un montón de técnicas diferentes de intervencionismo, en el cual uno de los capítulos precisamente lo escribí yo sobre esta técnica, en la cual más o menos está absolutamente estandarizado. Se habla de es un libro en que los procedimientos son tratados de forma estándar, en el cual se habla de complicaciones, de técnicas de manejo de resultados esperados y demás. O sea, en principio el estándar está y está inscrito para el que tenga interés en ello y hay un montón de publicaciones al respecto. Sí, está estandarizado. ¿Víctor? Creo que ahora no se le oye. Sí, yo seguramente Pepe y Javier y Willy tendríais motivos de comentar algo. Pepe, ¿tendría algún tema, algún comentario, Pepe? Bueno, yo, como hemos comentado antes en el debate, hay una cosa en la que mantengo mis dudas. Yo sigo sin tener claro cuál es la relación exacta que hay entre la presencia de calcio y el dolor, porque hay muchos pacientes que tienen calcio y no tienen dolor. Y por tanto, yo, además, avalado también un poco por nuestra experiencia, pretender lavar
completamente todo el calcio, pues tampoco lo tengo claro, porque nosotros muchas veces hacemos el barbotaje, el calcio no se lava completamente y el paciente mejora igual. Entonces yo ahí, en esa dependencia de la imagen de calcio para tratar o no, con respecto a lo que ha comentado José, pues mantengo mis dudas. Yo creo que es una entidad que, pese a su frecuencia, todavía no tenemos clara cuál es su etiopatogenia y tampoco tenemos claro cuál es el mejor manejo. Aunque indudablemente yo pienso que la punción lavado y la administración de corticoides y anestésico local, pues la mejora muchísimo. Y luego hay una cosa que también le preguntaría a José, porque en la historia natural de la calcificación de la tendinitis calcificante, lo suyo es, como ha mostrado en el dibujo de Redney, lo que ocurre, ¿no? Pero hay veces que la calcificación migra o hacia el mismo músculo o hacia el interior del hueso. ¿Tú en esos casos haces también el mismo tratamiento? ¿Infiltras solo? ¿No los tratas? ¿Qué es lo Sí, que haces tú en estos casos? los casos en la migración hacia el músculo normalmente va asociado a un proceso de recuperación más lento. Yo creo que porque realmente lavar la calcificación cuando va hacia el músculo es más complicado, porque lógicamente que al no estar comprimido por el tendón, cuando tú realizas el lavado a veces se diseca y el calcio se va adentro, con lo cual el paciente muchas veces le molesta. Cuando tenemos una afectación del hueso, en principio el tratamiento es exactamente el mismo y funciona bien. De hecho, yo tengo dudas sobre si la calcificación migra hacia el hueso o es realmente a veces, porque a veces hay antecedentes de traumatismo o es el restos de hueso que se calcifican, digamos, que se transforman en calcio y que migran hacia el exterior. Pero bueno, es lo de la discusión sobre dónde está el buey y la gallina es irrelevante, porque realmente el tratamiento va en los dos casos exactamente igual. Yo creo que el problema que tenemos nosotros en este caso no es, en principio, una calcificación establecida, una calcificación clara, va a dar síntomas siempre. En mi experiencia, en los casos que se ha dejado, y a veces nosotros lo dejábamos al principio, al final el paciente volvía y le daba síntomas. Podemos discutir sobre la evolución posterior al tratamiento, que efectivamente, como he dicho antes, no es infrecuente que a los 2 o 3 meses algún grupo de pacientes tengan molestias. Yo creo que el tema está en el tema de la cicatrización del tendón. El tendón, lógicamente, cuando tiene una calcificación está engrosado, y cuando está engrosado el tendón, cuando realizas movimientos de rotación, lógicamente vas a atravesar un estrecho, que es el estrecho que entre la cabeza humeral y el acropio, y está pegando, y cuando pega se va a producir una bursitis, lógicamente por rozamiento. Hasta que el tendón no vuelve a su ser, la verdad es que esa bursitis, ese rozamiento se va a producir sobre todo cuando hay un procedimiento de una situación de un impeachment. Lógicamente, esa cicatrización va a llevar tiempo, y la estabilización del tendón, y a veces en pacientes que hemos seguido largo tiempo, lleva tiempo. Y luego tenemos otro problema, y es que muchos pacientes, la tendinitis calcificante es uno de los problemas que tiene el paciente, pero no el único. Por lo tanto, la tasa de pacientes en los cuales existe además un problema de impeachment subacromial no tiene que ser desdeñable. Por lo tanto, posiblemente los pacientes en los cuales las cosas vayan mal, el paciente tenga otro problema de base, y es una cosa que tiene que ser descartado en principio. Nuestra tasa de malos resultados, ya digo yo, ayer, por ejemplo, que tengo un tratamiento, creo que traté 10 pacientes con tendinitis calcificante, tenemos muchísimo. La experiencia con seguimientos durante un año es, en general, en el 90 y muchos % de los casos, muy buena. Que hay un porcentaje bajo de pacientes que no van bien, bueno, que no van del todo bien, de subrayo del todo, posiblemente existe una patología de base. Que haya pacientes también, hay pacientes que luego hacen una capsulitis adhesiva, hemos visto algunos raros, pero existen también. La verdad es que las posibilidades de que haya problemas añadidos, como en cualquier caso de hombro, yo creo que son elevados. Pero bueno, eso no quiere decir que el procedimiento no sea eficaz, que lo es. Ok, perfecto. Sobre la recidiva del dolor, hay una pregunta en el chat que plantean, según vuestra experiencia, ¿es útil volver a inyectar corticoides? ¿Lo hacéis o cómo lo gestionáis? Y también durante el procedimiento inicial, si ponéis corticoides al principio o al final del procedimiento.
Ya lo he comentado lo poco al final del procedimiento, lo he dicho, y normalmente cuando el paciente viene al cabo de 2 o 3 meses con recidiva del dolor, normalmente le digo que aguante una temporada y normalmente va bien, ya le digo que lo tolere. Cuando pongo corticoides, pues el paciente está muy fastidiado y prácticamente no hace vida buena, o cuando el paciente es que, mira, me quiero ir de vacaciones ahora y quiero estar bien en vacaciones. En esos casos a veces le pongo corticoides con la advertencia de que el dolor volverá, porque el corticoide es una cosa que funciona bien una temporada, cuando en los procesos de recidiva funciona bien, pero que luego posteriormente el tendón tiene que cicatrizar. El problema es un problema de que el tendón, cuando metes corticoides, va a interrumpir el proceso normal de cicatrización y se necesita que ese proceso normal de reparación se produzca. Willy, si querías comentar algo. Sí, no, yo en la línea que decía Pepe, yo creo que al final la tendinopatía del ficante hay un dicho que es una molestia que no moleste, no la moleste, ¿no? O sea que al final, yo creo que cuando hay calcios en reposo que no duelen, yo creo que en principio es mejor no tocarlo y si cuando producen síntomas, pues ya planteamos el tratamiento. Y luego es importante, yo creo que también conocer realmente la historia natural de la enfermedad, que yo creo que mucha gente no la conoce, incluso muchos compañeros de otras especialidades, y saber que realmente el calcio tarde o temprano es un proceso limitado que termina desapareciendo de forma espontánea. Y que lo Con que dolor, hacemos pero con dolor. con dolor, siempre con dolor. Hagamos, o sea, Claro, hagamos lo que hagamos, siempre desaparece con dolor. claro. Entonces, es importante conocerla y yo creo que decirle también al paciente y decir a nuestros compañeros que nosotros lo que hacemos con la técnica es ayudar a poner en marcha y acelerar este proceso de desaparición del calcio, ¿no? Y luego un par de preguntillas. ¿Qué opina José Luis de el corticoide? También es bien sabido que favorece, sobre todo más en la triamcinolona que la betametasona, favorece la producción del calcio. Entonces yo tuve algún paciente que el calcio desapareció y volvió a aparecer. Entonces, no sé qué opinas que cuando hacemos infiltraciones de corticoides en la bursa, al producir una comunicación entre la bursa y el calcio, ese calcio se pueda depositar en el espacio que ocupaba el tendón y producir de nuevo la calcificación. Y luego también tengo mi experiencia que van peor los lavados de calcio del subescapular y del infraespinoso que los del supraespinoso. Y mi teoría es que o sea, está recubierto en menor medida por la bursa supraquemodeltoidea, que también favorece, entre comillas, la desaparición del calcio. Yo creo que la causa de que vayan peor estos tendones es que el tipo de calcificación es distinta, es mucho más compacta y se nota cuando tú lo pinchas, porque realmente cuando pinchas estos tendones normalmente suele ser muy grumoso, son de naturaleza diferente. Yo creo que la causa de que vayan peor es esa. También es cierto que son tendones que muchas veces son calcificaciones, sobre todo las pequeñas, que no dan síntomas. Y esta sí que es verdad que yo en estos casos no las trato, porque muchas de ellas son asintomáticas y van a ser asintomáticas y no van a dar síntomas nunca. Así como las del supraespinoso, yo creo que no. Y en cuanto a lo que me decías de la triacinolona, es que nosotros hemos cambiado varias veces de corticoide y al final la triacinolona es la que mejor funciona, es la que mejor contribuye a que el paciente mejore durante los primeros, sobre todo durante la primera fase. El depósito de calcio posterior, no sé, yo no he observado una aparición. Es verdad que aparecen a veces calcificaciones en otros sitios, pero en general, cuando tú lavas una calcificación de un tendón, ahí no vuelve, donde has lavado no vuelve a aparecer calcio, en mi experiencia, no lo sé. Yo tengo algún caso, tampoco mucho, pero sí que, sí. A veces. Siempre, cuando Muy afecta bien. muchos, siempre hay casos Y luego, excéntricos. otra cosa también que a veces me planteo muchas veces, pacientes que tienen calcio en todos los tendones, ¿no? Entonces, queda claro que el que es más sintomático es el del supraespinoso. De hecho, ayer justo tuve un caso de esto, ¿no? Un calcio de 3 centímetros del supraespinoso, lo lava, desaparece, y bueno, la paciente mejora mucho, pero luego tiene calcio en el subescapular en el infraespinoso. Que es verdad que ahí te entra la duda realmente de hacer exploración, le exploras a la paciente y dices, sí, ahí me duele, y a lo mejor le duele el del infraespinoso. ¿Tú en esos casos qué haces? ¿Lavas el del infraespinoso? Los trato todos en la misma sesión si puedo. Si puedo, eso sí, a veces me tiro media hora, pero los trato todos si puedo en la misma sesión. Sí. Yo soy más como, fíjate que soy madridista, pero soy más como el Cholo. Partido a partido, calcio a calcio. Claro. Muy bien. Con esto queda un poco contestado una de las preguntas que había también en el chat de si hay varias calcificaciones, ¿cuál tratar, no? Pues según José, todas en la misma sesión, ¿no? Primero, con preferencia de la sintomática. Normalmente la supraespinosa siempre va a ser sintomática. O sea que la primera de todas, si no te da tiempo para todo, por lo que sea, y decides hacerlo en dos, el supraespinoso es la primera, que es sin duda. Esto lo ligaría un poco con otra pregunta que ha puesto Salva en el chat,
de si creéis que, aunque no existan, si en el futuro podrían haber herramientas de inteligencia artificial que nos ayudan a seleccionar mejor qué pacientes tratar o qué calcificaciones tratar, ¿no? ¿Cómo lo veis esto? Yo soy más de estupidez natural. No, vamos a ver. Quiero decir que esto es una cosa que no requiere, es un no-brainer, no requiere mucho eso. Podemos discutir sobre cuál tratar o no tratar en cuanto a eso, pero bueno, sí que es verdad que si nosotros tuviésemos, está bien, quiero decir que como en cualquier procedimiento, si hiciésemos un metaanálisis de todos los casos que lleva, eso podemos hacer un repositorio con todos los casos y tal, y ver si existe alguna diferencia entre los que van bien o van mal y apurar el resultado. Sí, hombre, siempre es interesante, algo que nos proporcione información sobre cuáles son los factores que influyen en los resultados, teniendo en cuenta que, como casi todos estos casos, al final todas estas herramientas son poblacionales, es decir, tú puedes buscar el mejor sistema o aparentemente las indicaciones mejores para una población, pero eso no quiere decir que a una persona concreta las indicaciones que valen para toda la población le vayan también bien. O sea que al final muchas veces tienes que darle a la gente la oportunidad de tratamiento. Pero sí, seguro que la inteligencia artificial nos puede ayudar a seleccionar los mejores casos. No sé cómo lo veis vosotros, pero bueno, fíjate, ahora estamos 3 personas y cada uno tiene un punto de vista distinto en base a su propia experiencia. Igual si juntásemos los resultados de todos y los volviésemos a analizar, pues posiblemente sacaríamos una conclusión más concreta. No sé. Sí. No sé si queréis añadir algo más, Pepe, Willy, sobre el tema de inteligencia artificial o en general del tratamiento en vuestra experiencia. Pues yo creo que, como ha dicho José, si a cada uno le pregunta va a tener su pequeña puntualización personal en base a su experiencia. Y pienso, no sé si hay inteligencia artificial u otro método, pero sí que deberíamos de quizás tener un poco más estandarizado cuándo hacer el tratamiento, porque hay una de las cosas que no hemos hablado, creo que es de la localización de la calcificación dentro del tendón, si está muy próxima a la inserción o si está más en el cuerpo del tendón, porque a nosotros eso hay veces que sí que nos condiciona a la hora de decidir el tratamiento, porque si está demasiado próxima a la inserción, no lo consideramos exactamente una tendinitis calcificante. Esto en consonancia también con el comité de hombro, donde están los rehabilitadores, los reumatólogos y los traumatólogos, que llegamos a ese consenso. Yo no sé ahí si José y Willy tienen algo que decir. Para mí es irrelevante, no, los trato exactamente igual y con los mismos resultados. No, para mí no es una cosa que me condicione. Yo sí estoy de acuerdo con Pepe en el sentido, no tanto las calificaciones del hombro, que sí que normalmente se encuentran en el cuerpo del tendón, sino en otras localizaciones, efectivamente, ¿no? O sea, al final muchas calificaciones no son por idiosapatitas, sobre todo localizadas, por ejemplo, en el trocánter de la cadera o en el cóndilo medial del codo o en otras localizaciones, muchas veces no son realmente tendinopatía calificantes, sino son simplemente calcificaciones insercionales del tendón por entesopatía, ¿no? O sea, yo creo que sí, ¿no? ¿Te refieres a eso, Pepe, no? Sí. Sí. Y Pero yo, en el hombro entesopatía, no, en el en hombro el no. dedo supraespinoso yo no veo nunca. En el En hombro el no, único no. sitio, el codo. Que es verdad que, por ejemplo, he presentado un caso raro, porque normalmente es muy raro. Una calcificación en el codo es rarísimo y, sin embargo, en este caso lo era. Normalmente son entesopatías, pero en lo demás, si la calcificación es gorda, grumosa, en principio casi siempre sí lo sabía. Hombre, también es verdad que de vez en cuando hay casos en los cuales nos mandan a nosotros pacientes para tratamiento de tendinitis calcificante. Yo veo la edad, digo yo, 75, 80 años y tal, esto no es una tendinitis calcificante, normalmente son pseudogotas, vamos a ver, depósitos de esto, de pirofosfato. Pirofosfato. Sí, entonces o sea, es distinto. Los depósitos de pirofosfato salen mal, eso sí que salen mal o no salen. En el hombro yo creo que yo no los trato y en la muñeca, bueno, con precauciones, pero sí, sabiendo que no me van a salir del todo. Son distintos, la naturaleza completamente. Y en cuanto al tamaño, ¿hay algún límite debajo del cual no trate o...? Cuando son muy pequeñas y no están en el supraespinoso, es que las del supraespinoso van a crecer siempre, es que crecen siempre. Cuando son pequeñitas, no dan síntomas y están en el esto, no, normalmente no. Pero si dan síntomas, no.
Le doy siempre la oportunidad al paciente y la experiencia está en que mejora, el paciente mejora mucho. No sé si será por el tratamiento en sí o porque, claro, siempre acabas midiéndole corticoides o qué, pero sí, normalmente la está. Sobre todo, ¿no? Que tengan volumen, ¿no? Al final, porque muchas veces yo creo que son calificaciones muchas veces residuales. Incluso, claro, si tú mides una línea que al final no es un volumen, sino tú mides una calificación residual cuando el tendón cura, entre comillas, la tendinopatia del gigante, que yo creo que está poco descrito y publicado, queda muchas veces una cicatriz lineal, que no sé si realmente es un calcio lineal o realmente es una zona de fibrosis lineal. Entonces, eso ya es la secuela de una tendinopatia calificante y ahí no habría que tratar. De hecho, muchas veces no se ve en la placa, se ve en la radiografía. Correcto, es que yo me fío mucho de la radiografía, no la veo, la ecografía, el ver una ecografía, una zona ecogénica que parece calcificación, a mí no me dice nada, yo me fijo siempre en la placa, por eso es importante realizar una radiografía bien hecha además, porque usted yo creo que ahí sí que los radiólogos en general tenemos que tener un poquito ahí de ser un poquito más a lo mejor específicos en los informes y conociendo bien la historia natural de la enfermedad, decir que el calcio está en reposo, que el calcio está en reabsorción, el calcio está ya en forma de secuela de tendinopatía calificante, ¿no? Muchas veces, a veces veo informes de tendinopatía calificante cuando al final realmente tú lo que dices, José Luis, en la radiografía no se ve el calcio y esto crea muchas veces confusión en los clínicos y te mandan pacientes a lavar cuando realmente incluso el paciente viene a lavarse el calcio y ya él mismo dice que no le duele. O sea, entonces yo creo que es importante muchas veces en nuestros informes decir si el calcio está en reposo, si el calcio está en la fase de resorción o en la fase de secuela, ¿no? Pero eso también creo que nosotros tenemos ahí un papel importante, sí. Muy bien, pues oye, muy interesante. Muchas gracias a todos por vuestra participación, sobre todo la enhorabuena a José Luis por la excelente presentación. Yo creo que es un tema con una larga experiencia, pero que pueden haber todavía diferentes visiones respecto a la indicación, sobre todo de cuándo hacerlo, cómo hacerlo y en qué pacientes. Y sin más, pues paso la palabra a Salva, que seguro que quiere concluir la sesión. Salva, todo Sí, tuyo. bueno, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Víctor, por tu moderación. Muchas gracias, Pepe, allí desde Cáceres, también por tu colaboración. Muchas gracias, Willy, también. Y José, como siempre, magistral. Yo creo que nos has demostrado que es un procedimiento que tiene su historia, su experiencia y que es un éxito, pero que sigue vivo y que hay muchos puntos de controversia. Y ha sido muy bueno todo lo que ha dicho Pepe y todo lo que ha dicho Willy. O sea que creo que podemos seguir mejorando. ¿Te parece bien? ¿Un poco o quieres añadir algo, José? Absolutamente, sí, no, esto es un tema que está muy bien, además sirve muy bien para la discusión del café porque cada uno tenemos puntos de vista diferentes porque claro, la experiencia es amplia, como vemos en muchos casos, lógicamente siempre tenemos pacientes que no van todo lo bien que quisiéramos y pacientes en los cuales podemos mejorar. Perfecto. Pues simplemente recordaros que mañana tenemos al doctor Juan Carlos Alonso, que es jefe de nuclear del un hospital de Madrid, que nos va a hablar de las técnicas de imagen en el cáncer de próstata, el PET-CPA, PSMA y cómo vamos a seleccionar a los pacientes y cómo están los servicios de medicina nuclear preparados para hacerlo. Estáis todos invitados, que tengáis un gran día. Gracias, José, gracias, Pepe, gracias, Willy, gracias, Víctor, gracias, Dani. Nos vemos. Un saludo. Buen martes. Chao. Venga. Chao. Adiós. Adiós.